buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo Terrera de Argentesting y junto con Emily, que es de Brightest, hemos organizado este nuevo encuentro en el que tenemos la presencia de Delvis Echeverría. Buen día, Delvis. Buen día, Emily. Gusto en volver a encontrarnos nuevamente. Buen día a todos y todas. Y bueno, gracias por unirse nuevamente a nosotros en esta mini sesión, en mini evento organizado por Brightest y Argentesting, como le dice Gustavo. Y sí, hoy tenemos este placer de tener a Delvis Echeverría aquí, que nos va a hablar de las migrañas del testing, de performance testing. Y Delvis, para los que no lo conocen todavía, es Master Trainer y uno de los autores principales de la certificación de Performance Testing United. ¿De qué se trata? Se trata de una certificación práctica, como todas las certificaciones United, que permiten conocer el uso de utilizar la herramienta de JMeter en todo el marco del performance testing. Se trata de una certificación de nivel básico. En el futuro se van a agregar otro nivel más avanzado sobre este tema y se puede hacer en inglés y en español. Todo eso, toda esta información se puede encontrar tanto como los materiales de base en el sitio de Performance Testing United y a través de Brightest. Se puede, por supuesto, comunicar con nosotros a info@brightest.org y, como siempre, vamos a dejar todo el contacto al final de esta presentación para que nos puedan hacer su pregunta, además del chat de hoy. Por ahora voy a dejar a Delvis presentarse y hablarnos sobre esto y nos vemos al final de esta presentación junto con Gustavo para poder responder a todas sus preguntas. Bien, Delvis, te doy el control, dale. Vale, perfecto. Verifico acá. Ahí va. Deberías tener el control. ¿Me dices ahí si ven? Perfecto. También me están pidiendo admitir otros acá. Voy a pasar también. Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad, tanto a Gustavo como a Emily, para hablar un poco sobre performance testing y específicamente sobre JMeter. Para mí siempre es un placer estar compartiendo con Argentesting porque, como siempre les digo, ha sido mi casa también. Hemos hecho muchos proyectos en colaboración y, por supuesto, muchísimas gracias a Gustavo y a Nadia, que siempre han estado permitiéndome compartir con ustedes. Entonces, chicos, hoy vamos a hablar sobre un tema bien específico, un tema que quizás para muchos sea algo nuevo. Tiene que ver con el tema de la correlación. Entonces, bueno, yo tenía acá, hago una analogía con el tema de la migraña, porque realmente este proceso, esta parte dentro de la ingeniería de performance y dentro del scripting, no solo con JMeter, sino también con muchísimas otras herramientas, siempre puede convertirse en un dolor de cabeza. Entonces, hablando un poco sobre lo que vamos a ver en el espacio de hoy. Hoy vamos a estar hablando primeramente sobre píldoras de conocimientos relacionadas con la correlación. Vamos a estar viendo qué es la correlación y por qué es tan importante. Vamos a estar dando algunas píldoras también de metodología. Vamos a ver cómo son los pasos para llevar a cabo este proceso. También vamos a estar hablando de píldoras de a la carga, que tiene que ver con cómo hacerlo de manera práctica usando la herramienta JMeter. Y también algunas sugerencias con Gatly, que es otra herramienta para el scripting y para la ejecución de pruebas. Y también vamos a estar hablando sobre píldoras de innovación, herramientas que existen para llevar a cabo este proceso de correlación de manera automatizada. Entonces, la idea es que nosotros salgamos de acá con un conjunto de píldoras que nos ayuden a quitar ese dolor de cabeza que podemos muchas veces tener, esa migraña, con respecto al tema de la correlación y hacerlo mucho más fácil y mucho más entendible. Entonces, un poco sobre mí. Yo soy ingeniero informático y además máster en calidad de software por la Universidad de las Ciencias Informáticas en La Habana. Actualmente vivo en Florida, acá en Estados Unidos, pero he trabajado en otros países como por ejemplo Uruguay. Estuve viviendo en Uruguay también. Como también estudié en esta universidad, en la Universidad de las Ciencias Informáticas,
También fui parte del claustro de los profesores, impartí clases en esta universidad por 5 años en los temas de base de datos, testing, ingeniería de software. También trabajé para el Centro Nacional de Calidad de Software en La Habana. Luego en Uruguay comencé a trabajar en la empresa Genexus Consulting. Ahí estuve alrededor de 3 años trabajando como Performance Test Engineer. Y entonces, bueno, ahora acá en Estados Unidos estoy trabajando para una empresa local de Florida que se llama FieldDash. Y también soy Performance Test instructor o consultor en los temas de performance para ESCO Advisory, una pequeña empresa acá formada con un conjunto de colegas. Me gusta siempre estar en estos temas de colaboración. He colaborado con muchísimas comunidades, como por ejemplo en los Code Camp que se celebran acá en Florida, en Orlando, también en conferencias acá en Fort Lauderdale, en Miami. Es una conferencia que se hace anual acá en esta zona del South Florida, en el sur de la Florida. También en algunas ciudades como Sarasota, también en STP Conference, que se iba a realizar este año, pero por temas del coronavirus y demás, bueno, no se pudo realizar en California, en San Diego. También he colaborado con muchísimas comunidades como Testing Costa Rica, Claro, QA Dominicana, Argentesting, BrightTest, Testol, Testing Bolivia. O sea, muchísimas colaboraciones con muchísimas comunidades, no solo en Latinoamérica, sino también acá en Estados Unidos. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta recalcar un poco que para aprender sobre estos temas de performance testing, específicamente esos temas que vamos a hablar de correlación, existe bibliografía que podemos consultar y que podemos entonces aprender cómo hacerla. Este tema de correlación no es que aparezca tan descrito y tan explicado en la referencia, pero bueno, estos documentos y estos libros quizás les puedan ayudar para entender un poco. Primeramente, yo siempre me gusta hablar sobre este libro. Es un libro que está en español, escrito por Federico Toledo. No sé si conocen a Federico Toledo, es el director de Asplapta, una empresa uruguaya. El libro se llama Introducción a las pruebas de sistemas de información y específicamente en uno de sus capítulos habla sobre las pruebas de performance. Me gusta mucho porque describe estos temas de performance de una manera muy detallada y muy práctica y fácil de entender. Por supuesto, el otro es del ICTQB, ya tiene los sílabus para el Performance Testing Certification a nivel básico. El sílabus está en español y es bien interesante porque te da un background, no específicamente de JMeter, pero te da un background básico de lo que, lo que son las pruebas de performance. Y te ayuda un poco a clarificar todo este tema de los conceptos, la metodología, los tipos de pruebas, está bien interesante. Y por supuesto también la norma ISO 25000, muy interesante, específicamente ya habla sobre una de las subcaracterísticas del... Perdonen, es que estoy también admitiendo acá otros que se van añadiendo. Perdonen, ok. Entonces tenemos también, por otro lado, la certificación Performance Testing United, específicamente el syllabus. Ahora mismo ya está en español y en inglés. Algo interesante que siempre digo con respecto a esta certificación es que primeramente nació en español. O sea, este syllabus, su primera versión fue en español y fue traducido después al inglés. Acá, por supuesto, este syllabus está en español, es gratuito y también habla sobre los temas de performance testing en su primer capítulo y después trata sobre los temas de JMeter, más bien en la práctica. Y específicamente en uno de sus capítulos toca este tema de la correlación y explica cuál es este proceso. Así que bueno, acá tienen las referencias por si quieren estudiar un poco más acerca de estos temas de performance testing. Entonces, con respecto a las migrañas. Bueno, yo soy migrañoso, siempre he padecido de esta enfermedad. Desde bien chico siempre tuve problemas con dolores de cabeza por situaciones extremas. Puede ser mucho sol o mucho frío, o el humo, o la neblina, o la luz. Todo podía afectarme a mí con respecto a la migraña. Entonces, las migrañas, ¿qué son? Bueno, son un tipo recurrente de dolor de cabeza. Muchas veces está localizado en algunos puntos de la cabeza. Causa un dolor de moderado a intenso, que puede ser punzante o vibrante en algunas zonas, y que a menudo este dolor se siente a un lado específico de la cabeza, no es que te duele la cabeza completa. Y que bueno, puede tener otros síntomas como náuseas, debilidades, en mi caso yo he tenido hasta vómitos, desmayos, y que puede ser sensible a la luz, al sonido y también en este caso a la correlación. ¿Por qué? Porque este tema es uno de los más complejos y que más tiempo hay que dedicarle y por tanto te puedes sentir hasta estresado. Entonces esto puede provocar que te den estos dolores de cabeza. Bien, entonces vamos a dar un conjunto de píldoras para entonces poder
controlar este problema de la correlación. Entonces, primeramente, vamos a estar hablando de píldoras de conocimiento. Vamos a ver en qué consiste este tema de la correlación. Seguramente ustedes han escuchado la frase que dice, si la vida te da limones, pues haz limonada. Esto es un claro ejemplo de la correlación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si la vida me ofrece un limón, como único yo puedo responderle y que exista una correlación entre la vida y yo, es que yo le haga una limonada. Porque si yo agarro ese limón e intento hacer otro jugo, una naranjada, un jugo de naranja, como quieran llamarle, entonces se rompe la correlación. Entonces, con esta frase es un vivo ejemplo de qué es la correlación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en los temas de los servidores y el cliente, que es donde se tiende a ver este tema de la correlación? Por ejemplo, si tomamos en cuenta que el servidor ahora es la vida, y si ese servidor nos envía un limón, el cliente, con lo único que le puede responder para mantener la correlación de esos valores, va a ser como una limonada. Entonces eso va a ser satisfactorio. Pero ¿qué pasa? Si el servidor a mí me envía un limón y el cliente le devuelve un jugo de naranja, aquí no existe ningún tipo de correlación. Entonces se rompe esta relación que existe entre el cliente y el servidor. Entonces, si llevamos todo esto y los transportamos hacia la parte de arquitectura de software de una aplicación, pues pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como pueden ver acá, muchas veces el servidor nos envía un conjunto de valores, en este caso, por ejemplo, security token, valores que tienen que ver con el tema de la seguridad, de las sesiones. Entonces, si el cliente en las peticiones siguientes no le envía este valor igual al que él recibió del servidor, entonces se rompe esa relación. En este caso, por supuesto, si él me envía este valor, yo tengo que responderle con ese mismo valor. Entonces, ¿qué pasa? Si el servidor me envía un valor y yo en las siguientes peticiones les estoy enviando un valor diferente para ese que él me envió, entonces no existe la correlación, se rompe la conexión y puede ser que empieces a recibir muchos valores que sean incorrectos desde el servidor y las peticiones te empiecen a dar errores 500. Perdonen, parece que alguien no ha muteado el... Voy a tratar de mutear acá. Perdonen, estoy buscando acá. Ok, muteé a la persona. Perfecto. Perdonen, es que me hacía interferencia acá. Entonces les decía que si no existe entonces ese proceso de correlación, las peticiones que se van a enviar hacia los servidores no van a ser correctas y el servidor va a empezar a responder con errores 500. Entonces, existen muchísimos muchos valores en dependencia de la tecnología que estés usando, del lenguaje que estés usando, de la arquitectura que estés usando, que se pueden llevar a hacer el proceso de correlación. Como pueden ser, por ejemplo, los Session ID, los View State, los Key, los Tokens, los Security Token, los Verification Token, PHP Session ID, GXT, muchísimos valores que son buenos candidatos a hacerle la correlación. Entonces, ¿qué pasa con JMeter? ¿Y qué pasa con estos valores? Cuando nosotros hacemos, ustedes saben que JMeter cuando va a hacer este proceso de grabación, él primeramente, o sea, tú vas a hacer un proceso de grabación, él te captura todas las peticiones y las almacena en ese script. Entonces, ¿qué pasa con JMeter? Por ejemplo, pensemos que tenemos 3 funcionalidades bajo prueba, que serían el homepage, el login y el logout, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer una grabación con el JMeter, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, primeramente, él va a grabarte esta petición del homepage, la segunda grabación del login y la tercera del logout, y te queda almacenado en ese script. Pero, si tú vas al login, vas a ver que vas a tener algunos valores diferentes al usuario y la contraseña, como en este caso puede ser, por ejemplo, el security token. Ahora, tú hiciste la grabación, guardaste tu script en el JMeter y tu intención va a ser, después de un par de horas, o mañana, o la siguiente semana, vas a hacer una ejecución de este script que tú grabaste. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a ejecutar? Bueno, cuando tú vas a ejecutar, vas a decirle, estas 3 funcionalidades que estuve grabando, voy a reproducirlas 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Hacer el homepage, como no hay ningún valor en esta petición, no hay ningún problema. Ahora, tú dices, voy a enviarle al servidor estos valores que yo capturé en la grabación anterior. Pero,
Cuando hiciste el homepage, el servidor te dijo, oye, ahora el security token tuyo va a ser igual a este valor. Y cuando tú vas a enviar, entonces, tu segunda petición al login con los valores que capturaste anteriormente, le vas a estar pasando un valor que capturaste en un momento determinado y no el que él te dijo en esa ejecución. Entonces, cuando vayas a recibir las respuestas desde el servidor, pues por supuesto, te va a dar un error 500 o cualquier tipo de error que pueda ser de estos de problemas de correlación de variables. ¿Por qué? Porque tú no le estás enviando el valor correcto que existe en ese momento de la ejecución. Entonces, ¿qué pasa con la correlación? Bueno, que la correlación va a ser la solución para solucionar este problema. Entonces, esto es otro ejemplo que tengo acá. Por ejemplo, tenemos el cliente y el servidor. Tenemos el request, el cliente envía un request al servidor. Cuando este llega al servidor, el servidor genera un session ID. Y en esta petición se la envía al cliente. Entonces, cuando él recibe, hace el proceso de correlación y aquí él envía en el login el valor correcto. Por tanto, eso está satisfactorio. Pero ¿qué pasa? Pensemos, ahora se va a generar un nuevo valor que va a ser un token. Y el servidor se lo va a enviar en ese momento al cliente. En este proceso de correlación, si tú no haces el proceso de correlación en este momento, vas a estar enviando ese valor que estuviste grabando. Por tanto, si se lo envías al servidor de vuelta, él te va a decir, Delvis, el valor que me estás enviando ahora no es el mismo que yo te envié segundos anteriores. Por tanto, vas a recibir un error 500. Entonces, esta es la importancia que tiene la correlación, que me va a permitir simular el mismo comportamiento que tiene un navegador web en interacción con el servidor. Entonces, como concepto un poco teórico, ¿qué es lo que dice? Bueno, la correlación es el proceso de capturar y almacenar todos estos valores dinámicos enviados desde el servidor y su inclusión en peticiones siguientes. Un valor se considera dinámico cuando puede devolver datos diferentes para cada petición en cada iteración y que cada sesión de usuario recibe un conjunto de valores únicos. Luego, el servidor recibe estos valores en solicitudes posteriores. ¿Bien? Entonces, a manera de metodología, vamos a ver cómo que se hace este proceso. Ya sabemos cuál es este proceso, ¿verdad? Ahora vamos a verificar entonces cuál es el proceso a seguir para poder hacer el proceso de correlación. Primeramente, bueno, identificar qué valores son dinámicos. Después, encontrar la respuesta en la que el servidor envía esos valores. Luego que ya tú identificaste en qué respuesta el servidor envía estos valores, vas a extraer estos valores a través de expresiones regulares. Y luego, cuando extraes con expresiones regulares, vas a sustituir esos valores que extraíste en las peticiones siguientes donde estás enviando ese valor. Y entonces, esta técnica se le conoce también como comparación de dos scripts. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta de que existen valores diferentes o dinámicos para diferentes usuarios? Bueno, hay que realizar dos scripts, comparar esos dos scripts y ver en cuál de esos dos scripts existen valores diferentes. Perdón, es a nivel de la comparación de scripts. Entonces, algo bien importante, hay un tema acá que se llama, que tiene que ver con las expresiones regulares. O sea, para nosotros poder realizar el proceso de correlación de manera satisfactoria, debemos conocer qué son las expresiones regulares. Yo sé que esto es un tema un poco complejo, no se aprende en un día ni en una semana, es casi una asignatura completa de una carrera. Y sería bueno de que si se están interesando en los temas de performance o no conocen sobre estos temas, que empiecen a estudiar un poco sobre las expresiones regulares porque son fundamentales en los temas de la correlación. Entonces, a grandes rasgos, las expresiones regulares es una secuencia de caracteres que forman un patrón de búsqueda principalmente utilizada en búsquedas de patrones de cadena de sustitución. Es cuando yo voy a capturar estos valores que vienen desde el servidor. Y que existen muchísimos tipos de expresiones regulares, como pueden ver acá, estos son algunos. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que ustedes sepan cómo es que lo hace JMeter y así piensen y para que vean un caso real. Por ejemplo, JMeter. JMeter, para poder realizar este proceso, lo que incorpora es un plugin que se llama, un elemento que se llama el extractor
de expresión regular. Es un extractor de expresión regular que usamos para poder capturar esos valores. Entonces, acá les pongo una imagen, pero luego les voy a mostrar real en JMeter para que vean. Por ejemplo, imaginémonos esto. Tenemos una petición aquí que ya identificamos que en la respuesta de esa petición viaja este token. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que crear un nombre de ese valor que yo voy a extraer. ¿Por qué? Porque después este valor lo voy a ubicar en todas las peticiones que esté utilizando y enviando el token hacia el servidor. Entonces, necesito también una expresión regular que me pueda capturar ese valor cada vez que venga esa petición, o sea, esa respuesta a la petición. En este caso, por ejemplo, la expresión regular, yo tengo que ubicarla. Deja poner acá el puntero para que vean. Esta sería la expresión regular asociada a este token, al valor de este token. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo simplemente en este extractor de expresión regular poner la expresión regular. Yo tengo que poner un patrón que sea constante. ¿Por qué? Porque tengo que tener un antes y un después para que él me diga, por ejemplo, lo que va a pasar con este extractor es que él va a buscar en la respuesta de esta petición este patrón que empiece con var, espacio, static token, igual, y cuando llegue a esta comilla, él va a decir, bueno, ahora, como esto es una expresión regular, cualquier valor que venga en esta expresión regular, asígnaselo a esta variable. Entonces, ya esta variable va a tomar un valor dinámico, y de esta manera yo voy a poder satisfacer todos estos temas de que si el servidor me envía valores diferentes en momentos diferentes, a través de estos patrones de búsqueda, usando las expresiones regulares. Entonces, esto es lo más común que se usa, por supuesto. Si van a estar probando algún tipo de API que tenga algún tipo, por ejemplo, de JSON, algún objeto de JSON, existen otros plugins que se pueden utilizar para la extracción de esos objetos de JSON. O sea, existen diferentes vías, pero esta es una de las más comunes que se usan hoy en día. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo práctico de JMeter. Por ejemplo, esto es un script, perdón. Yo identifiqué, este es el mismo que estábamos viendo en la imagen. Yo identifiqué primeramente, grabé dos scripts, los mismos pasos que les comentaba. Grabé dos scripts, hice la comparación de esos scripts, busqué cuáles eran los valores diferentes. Al encontrar los valores diferentes, me di cuenta cuáles eran los valores dinámicos, y entonces identifiqué que había un token que estaba teniendo un comportamiento diferente, dinámico. O sea que cada vez que yo hacía una ejecución en el JMeter, ese token era diferente. Entonces, cuando tuve ese valor, busqué en cuál de las respuestas del servidor venía ese valor. Entonces, identifiqué que venía en la petición index php, rayita 91. Entonces, aquí, ¿qué hice? Bueno, pues, clic derecho, añadir un postprocesador, y aquí seleccioné el Regular Expression Extractor, en español, el extractor de expresión regular. Entonces, este sería el extractor de expresión regular. Aquí especifico que lo voy a capturar en el body de la respuesta. ¿Y por qué hay que especificar dónde es que viaja? Porque hay algunos casos donde estos valores no viajan solamente en el body, sino que pueden venir en los headers, o sea, en los cabezales de esa respuesta, o en la URL de esas respuestas. O sea, pueden venir en cualquier lugar de la respuesta de ese servidor. Entonces hay que especificar dónde tú lo capturas. En este caso venía en el body, que dije yo, bueno, va a tener el token, le voy a asignar como variable token, voy a poner esta expresión regular, esto es un patrón constante que siempre va a tener esa respuesta, y después del punto y coma viene ese valor. Y después va a cerrar con un punto y coma acá. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, cada vez que venga este patrón, este prefijo, con este sufijo, yo quiero que me devuelvas lo que esté en el medio a través de esta expresión regular. Entonces, esta expresión regular, el valor que capture cada vez que haga una ejecución de esa petición, o sea, cada vez que lance esa petición, él va a ir a la respuesta y va a decir, lo que viene ahora, en este momento, va a ser este valor. Y el valor que él captura con la expresión regular se la asigna al token. Y entonces ya después el token va a ser esa variable donde yo voy a poner, cada vez que exista ese token en las peticiones, yo lo voy a sustituir con una variable. Por ejemplo, me parece que este token se envía acá. Esta es otra petición, ¿verdad? Que se envía ese token. Pero aquí en este momento, anteriormente a este, había acá
un valor, imagínense algo así. Esto es algo constante, pero si yo estoy resolviendo ya el tema de la correlación con el extractor de expresión regular, lo que yo tengo que especificar acá no va a ser ese valor que va a ser estático, va a ser esta variable. ¿Por qué? Porque esta variable, perdón, se va a estar alimentando de este extractor regular que tenemos acá, que va a ser dinámico. Y de esa manera resuelve JMeter el tema de la correlación. Muchísimas herramientas relacionadas con performance, herramientas sobre todo que se dedican a la extracción, al scripting y a la ejecución, no tienen un proceso automatizado para esto, hay que hacerlo manual. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de Gatly. Gatly es una herramienta también open source, pero el tema está en que Gatly, la curva de aprendizaje es muy amplia porque hay que hacer todo el script codificado. Tienes que entrar código, escribir código. Entonces puede tardar un poco, pero es bien similar. Se usan los extractores de manera similar. El tema acá está en que la mayoría de estas herramientas, para no ser absoluto, no tienen un proceso de correlación automatizado. Hay que hacerlo de manera manual. Por supuesto, existen este conjunto de pasos, este conjunto de metodología para poder lograr este proceso y hacerlo de la mejor manera y la más rápida posible, porque muchas veces este proceso puede tardarse. Por ejemplo, yo he estado en proyectos donde me he demorado 3 meses en un proceso completo de performance y casi 1 mes y medio en el tema de la correlación, porque es un tema bien robusto, bien complejo, que lleva tiempo identificar estos pasos. Entonces, ahora, estos temas que les voy a hablar ahora de las píldoras de innovación, son algunas herramientas que se utilizan para el tema de la automatización de la correlación. Existen muchas herramientas que se encargan de hacer este proceso automatizado. A mí me gusta decirle semi-automatizado, porque hay muchos temas que todavía no se llegan a automatizar por la complejidad que tienen. Específicamente les voy a hablar de una solución que yo con mi equipo estamos trabajando. Aún no está completamente automatizada ni terminada, pero ya por lo menos ya te compara estos scripts, te hace la comparación, te devuelve los valores, te hace la extracción de la expresión regular, te la sustituye. Actualmente lo estamos usando en nuestros proyectos internos. O sea, es algo personal de nosotros, es algo interno del proyecto de nosotros, de la empresa. Pero bueno, les comento para que sepan que existen herramientas como esta que se pueden usar. Entonces, importante, estos están basados en 2 técnicas principalmente. Primeramente, basada en reglas y basada en la comparación. Todo esto que hemos hablado hasta ahora, de hacerlo manualmente, está basado en la comparación de 2 scripts. Pero también existen algunas técnicas como basadas en reglas, que son, por ejemplo, cada tecnología, cada lenguaje tiene sus propias variables dinámicas. Bien, entonces, al tú saber ya cuál es ese comportamiento, tú puedes entonces hacer algún tipo de mecanismo de manera automatizada, porque ya conoces cuáles son esos valores. Pero si tú no conoces estos valores, por supuesto, tienes que decantarte entonces por esta parte de la comparación. Incluso JMeter ya tiene algunos plugins que están enfocados en la correlación basada en reglas, con el conocimiento de algunas tecnologías. Tú le especificas la tecnología que estás usando, el lenguaje de programación, por ejemplo, Java, PHP, C#, y entonces en base a eso, él te crea algunas correlaciones ya automatizadas. Pero para eso tú tienes que conocer esos valores. Ahora, si tú no conoces esos valores y lo que vas a hacerlo es de manera de comparación de script directamente, entonces ahí lo que puedes hacer es realizar la comparación de 2 scripts automáticamente. Ustedes saben que cuando hacen un script en JMeter, por detrás tienes un XML, en este caso un JMX, bien similares son, y lo que hace es comparar uno a uno cuáles son las diferencias que existen. Entonces, esto es lo que hace esta herramienta en la que estamos trabajando nosotros actualmente. Ella te compara 2 scripts JMX y entonces te hace el proceso automatizado y te devuelve ya un script con todos estos valores. Ya. Entonces, actualmente nosotros lo tenemos listo para JMeter y para Gatly. Estamos trabajando con otra herramienta, entendiendo el proceso de esta herramienta. Son herramientas completamente diferentes, aunque son usadas para lo mismo. Por detrás, lo que ellas llevan son completamente diferentes. JMeter trabaja con JMX, archivos JMX. Gatly lo que tiene es Scala, o sea, un lenguaje propio para el scripting. Y Locus está basado en Python. Entonces, son completamente diferentes por detrás. Entonces, llevamos en el estudio, ahora estamos trabajando con Locus para ver cómo podemos hacer todo este proceso.
Entonces, esta herramienta te hace todo este proceso que dijimos anteriormente, te identifica los valores dinámicos, te encuentra la respuesta de dónde viajan esos valores, te la sustituye, te hace la expresión regular, todo este proceso te lo cubre. Y entonces, ¿qué hace la herramienta? Bueno, tú le pasas 2 scripts grabados en diferentes momentos, con diferentes valores, y le pasas también la respuesta asociada a alguno de ellos, o sea, la respuesta que te da el servidor para cada una de esas peticiones. La aplicación te hace todo el proceso este que hablamos anteriormente y como salida, perdón, te devuelve un script ya actualizado con los extractores de expresiones regulares, las variables creadas y otros componentes como por ejemplo que te crea el gestor de cookie, el gestor de caché, algunos listeners en este script. Entonces, yo les tengo acá también las herramientas, se las voy a mostrar bien rápido para que vean algo sencillo acá. Por ejemplo, esta sería la herramienta. Actualmente, por supuesto, es un proyecto en el que estamos trabajando, no está abierta todavía. Entonces, lo primero es, ella te va a pedir que tú le subas esos 2 scripts. Yo tengo acá 2 scripts. Vamos a hacer la prueba bien rápido acá. El script 1. Vamos a subir el script 2. Y entonces, el primer paso que vamos a hacer, ¿cuál es? Vamos a comparar esos scripts. ¿Para qué? Para buscar qué diferencias pueden existir entre esos 2 scripts que yo encontré. Entonces, a partir de las diferencias, vamos a encontrar cuáles son esos valores dinámicos. Le vamos a dar comparar. Me está comparando, me mostró en esos scripts cuáles son las diferencias y el valor que es diferente. Me dice, por ejemplo, que valores diferentes tienen el token, en el script 1 tiene este valor y en el script 2 tiene este valor. Y así para cada uno de ellos. Incluso si yo no quiero llegar a correlacionar uno de ellos, pues yo le doy, no quiero hacer este, porque es a la interpretación del usuario. El usuario puede decidir si quiere o no correlacionar algún valor. Entonces, el siguiente valor, ¿cuál es? Bueno, ahora vamos a subir las respuestas del servidor y vamos a ver si encontramos esos valores anteriores que vimos aquí, vamos a ver si los encontramos ahora. Vamos a buscar la respuesta, que yo también lo tengo acá. Vamos a arrastrar hasta aquí. Y vamos a estar extrayendo esas expresiones regulares. Vamos a estar asignándole todo este proceso. Perdón. Entonces, como pueden ver acá, lo que hace esta herramienta es que te dice, bueno, la expresión regular para este valor del token va a ser esta que tienes acá. Incluso, si el usuario siente que no quiere estar utilizando la expresión regular que le devolvió el sistema, pues puede decidir venir acá y cambiarla o modificarla en dependencia de lo que quiera. Por ejemplo, si quiere un poco ampliar ese patrón de sustitución, o sea, el prefijo y el sufijo, pues también lo puede hacer acá, ampliando hasta aquí, por ejemplo, pueden aumentar o puede disminuirlo. Bien flexible para el usuario. Doy confirmar, me la actualiza acá y ahora voy a dar correlacionar. Cuando yo doy correlacionar, lo que él va a hacer es que me va a crear un nuevo script y todas estas actualizaciones con respecto a la creación de expresiones regulares, del extractor, del debug por proceso, todos estos elementos, él me lo actualiza en este script. Y lo siguiente que voy a hacer, ¿qué va a hacer? Bueno, voy a descargar ese script. Se me descargó como generado 1. Vamos entonces a abrir esa carpeta, generado 1. Me abrió acá. Voy a abrirle aquí JMeter. El generado 1 sería este de aquí. Voy a abrirlo acá. Y como pueden ver ahora, vamos a abrir este script. Si abro todos estos valores, me va a poner entonces esto automáticamente en todas las peticiones donde hubo ese valor dinámico. Incluso, por ejemplo, aquí él me identifica los cabezales, dónde es que viajan, si viajan los cabezales, si viajan aquí. Entonces, de esta manera se puede usar esta herramienta. Entonces, chicos, con respecto a esto de la correlación, decirle que es un proceso, por supuesto, que es bien complicado a la hora de poder hacerlo, pero que no es imposible. Existen diferentes metodologías, diferentes técnicas para poder llevar a cabo este proceso. Entonces, esto es todo lo que les traía por acá por hoy. Cualquier pregunta, estoy abierto a cualquier pregunta. Así que le doy la palabra entonces a Emily o a Gustavo, no sé cuál de los dos estaría ahora. Hola, muchas gracias. Gustavo va a recuperar la mano, me imagino. Y vamos a empezar a ver la pregunta que nos pueden escribir en el chat también.
Sí. Yo tengo una pregunta. Ahí te di acceso, yo creo, Gustavo, como host. Ok, ahí voy. Pero primero, como para que vayan tomando nota, los que quieran después contactarse. Pero acá tengo una pregunta. A ver, por acá también hay en el chat. A ver. Acá hay una de Juan Antonio Serrano que pregunta: ¿cómo sueles actuar cuando tienes una variable dinámica que no puedes obtener en la petición anterior a correrla? Bueno, la pregunta que hay que hacernos ahí es que, ¿qué pasa? Si tú tienes una variable dinámica y esa variable dinámica no te aparece en las peticiones anteriores. A ver, digo peticiones anteriores porque puede ser que esa variable no venga en la petición anterior, sino en 3 anteriores. No tiene que ser ahí seguido. Pero bueno, si no viene en ninguna de las peticiones anteriores, lo que puede estar pasando aquí es que puede ser que tú tengas un sistema que tenga algún mecanismo de encriptación de datos y que, por supuesto, cuando tú lo busques, como está encriptado a nivel de servidor, el valor que te envíe esté encriptado. Y por eso es que no lo encuentras. ¿Ya? Tú tienes que conocer entonces cuáles son esas condiciones que tiene el sistema tuyo. Yo siempre digo, ¿qué pasa? Si existe un valor que tú estás enviando y tú no lo conoces, ese valor vino de algún lugar. Nada es mágico aquí en el tema del desarrollo de software. Ese valor viene de algún lugar. Puede venir de una base de datos, de un web service, de un API. Tiene que venir de algún lugar. O que sea el tema este de la encriptación. O también puede pasar que sean valores que se generan automáticamente desde el UI, como pueden ser, por ejemplo, los timestamps. Estos tiempos que se generan automatizados desde la UI. Entonces, no sé si con eso te respondí. Davis, acá pregunta María Alejandra Usart, debido a que tuvo un microcorte de internet, en la parte final, cuando vos estabas mencionando la herramienta para automatizar los parámetros dinámicos, si podés, por favor, volver a repetirla. Bueno, la herramienta todavía no está, es una herramienta que estamos usando nosotros en los proyectos de nosotros propios. Todavía no la tenemos disponible, pensamos sacarla, no sé, en algún momento estamos trabajando sobre ella porque todavía le faltan algunos detalles. Pero por seguro que cuando esté lista nos podemos juntar, Gustavo y Emily, y hablar también de la herramienta. Sí, claro, sí, claro. Basado en tu experiencia, Davis, acá yo recibí una pregunta. ¿Qué tiempo empleas para la correlación? Esto es un tema bien discutido. Yo siempre digo que este proceso es bien crítico, puede llegar a dar muchos dolores de cabeza con respecto a que, por ejemplo, existen muchos valores que nosotros como testers de performance no vamos a conocer de la aplicación. Y más aún si venimos de una empresa que brinda servicio de performance, o sea, que no conocemos esta arquitectura de software. Entonces, yo le decía en la presentación, muchas veces yo estaba en proyectos, por ejemplo, que he tenido 3 meses de un proceso de performance y he estado casi 1 mes y medio, casi 2 meses en estos temas de correlación. Bien complicado. Varía mucho porque depende de esos valores que tú tengas. Y esa misma pregunta que me hicieron es lo que pasa. Tengo un valor, yo no lo escribí por teclado, nunca lo puse en la aplicación y me está apareciendo en mis pedidos. ¿De dónde salió? Bueno, ahí es lo que lleva tiempo. Hay que ponerse, buscar, investigar, hacer las trazas, buscar los logs, hablar con las personas de infraestructura. Y sí, lleva tiempo. Es muy diverso, es muy... Bien. Yo tengo otra, no sé si has terminado esta pregunta, Sí. pero yo tengo otra que he recibido por otro canal. Me preguntan si alguno de los valores dinámicos se puede identificar en base a los lenguajes de programación. Exactamente. Por ejemplo, existen muchos valores dinámicos que dependen de la tecnología o del lenguaje que estés usando. Entonces, esto es una manera, por ejemplo, usted, como le había comentado anteriormente, el primer paso, ¿cuál va a ser? Tener 2 scripts. Grabar un script, grabar otro script y hacer la comparación. Esa comparación hay que hacerla manual. Hay que hacerla usando, por ejemplo, Notepad o cualquier otra herramienta de editor de texto.
Y tienes que buscar esas diferencias uno por uno. Si tú conoces el lenguaje donde estás y sabes, por ejemplo, que si estás usando C# o Visual Studio, vas a tener una variable que va a ser un viewState. Y ese viewState es una herramienta, es una variable dinámica. Entonces, de esa manera tú puedes identificar a través de los lenguajes cuáles valores tú podrías tener. Pero no quiere decir que porque sea ese lenguaje va a tener solamente esa variable asociada a ese lenguaje. Puede ser que tenga muchísimas otras variables, porque no solo depende temas de sesiones de usuarios, de seguridad. Por ejemplo, si estás probando un e-commerce, ahí vas a tener variables que son asociadas al producto o a la categoría del producto y que son también dinámicos. Entonces, lleva eso. O sea, te puede ayudar, por supuesto, porque ya vas a tener identificada esa variable, pero después de eso sigue otro trabajo que es esta parte. Perfecto, perfecto. Yo quisiera compartir este slide como para que vean que pueden contactarse con nosotros, con Emily, Brightest, por distintos canales, info@brightest.org o emily@brightest.org o www.brightest.org, también por Argentesting. Ambos, tanto Brightest como Argentesting, tenemos nuestros canales en YouTube, en donde solemos publicar contenidos de diversa índole y aparte también todas estas charlas que he estado llevando a cabo y organizando a lo largo de este año tan extraño para todo el mundo y para todos nosotros. Entonces tratamos de hacerlo con mucha calidez. Con Emily hacemos todo el esfuerzo para que sea grato para ustedes este espacio y por supuesto acá con el amigo Delvis, que hace muchos años, que gracias a Dios tengo el placer y el honor de conocerlo. Es un profesional, como decimos acá en Argentina, de la hostia, que sabe mucho, pero fundamentalmente es un ser humano excelente. Así que a mí solo me resta agradecerles, si no hay más preguntas, agradecer la participación de Delvis, que es un profesional muy ocupado, pero siempre deja un espacio para estos casos. Agradezco a Emily por todo este camino que estamos llevando a cabo a lo largo del año. Le agradezco a todos ustedes y recuerden que del 14 al 20 de septiembre estamos organizando entre varias comunidades, Chile, Bolivia y Mendoza, el Mega Testing Week, en donde habrá toda la semana muchas charlas y también, por supuesto, estará presente Brightest con algunas sorpresas. Te cedo la palabra, Emily, por favor. Igualmente, quiero agradecer a todos. Solo decir que nunca duden en contactarnos. Si tienen preguntas sobre lo que se ha hecho, nosotros después podremos pasar todas sus preguntas también a Delvis, también a los miembros de Performance Testing United para que puedan responder la mejor forma a todas sus consultas. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Nos veremos en la Mega Testing Week, obviamente. Y bueno, agradecer a Delvi como siempre y te Gustavo. Chao, Delvi. Chao, Emily. Chao a todos. Muchas gracias por estar juntos.